¿Qué impulsa a alguien a reescribir su propio rostro como si fuera una obra de ciencia ficción? En un mundo donde la imagen lo es todo y la perfección se retoca con filtros, hay quienes decidieron ir más allá, mucho más allá. Esta no es una lista de famosos con un poco de botox. Esto es una travesía alucinante por las historias más extremas, irreverentes y en muchos casos incomprensibles del bisturí llevado al límite. Personas que ya no querían verse mejor, sino dejar de parecer humanas. Científicos con rostros de caricatura, modelos que abandonaron su raza original, hombres que se convirtieron en reptiles y mujeres que prefirieron parecer muñecas animadas antes que seguir siendo reales. Y lo más increíble no es cómo se ven hoy, sino por qué lo hicieron. Porque detrás de cada transformación hay obsesiones, traumas, devociones, actos de rebeldía y búsquedas desesperadas de identidad. Este video no es solo sobre cirugía, es sobre los límites o la ausencia de ellos cuando se trata de reinventarse. Prepárate para una historia que va a sacudir tu percepción del cuerpo humano y del alma que lo habita. Los gemelos Bogdanov, más allá del espejo. ¿Qué ocurre cuando dos mentes brillantes deciden redibujar su rostro como parte de su identidad intelectual? Igor y Grichka Bogdanov fueron mucho más que científicos excéntricos. Sus teorías sobre el origen del universo, aunque polémicas, los colocaron en un lugar peculiar del imaginario francés, pero fue su apariencia la que los volvió figuras inmortales. A lo largo de los años, sus pómulos sobresalientes, mentones cincelados y labios tensos comenzaron a opacar sus ideas. Se negaron siempre a admitir intervenciones quirúrgicas, pero el cambio físico era evidente. Muchos los veían como caricaturas vivientes, pero ellos se presentaban como pensadores que trascendían el tiempo y la biología. Fallecieron con apenas unos días de diferencia, como si incluso la muerte obedeciera a su sincronía gemelar. Su transformación no fue solo estética, fue una declaración metafísica. Querían ser distintos, casi posthumanos, y lo lograron. En su búsqueda de inmortalidad intelectual, dejaron cuerpos alterados que despertaron risas, críticas y reflexiones. ¿Hasta qué punto puede un rostro convertirse en manifiesto? En ellos, la cirugía no fue vanidad, fue parte de una visión más amplia del universo, una donde incluso el cuerpo podía ser una hipótesis. Martina Big, piel nueva, identidad nueva. Martina Big no solo transformó su cuerpo, desafió una de las categorías más sensibles de nuestra sociedad, la raza. De origen alemán, comenzó su carrera como modelo rubia y voluptuosa, pero algo en su percepción de sí misma cambió. Mediante inyecciones de melanina y tratamientos intensivos, su piel adoptó un tono oscuro, y su cabello y vestimenta se adaptaron a lo que ella definía como una nueva identidad, la de una mujer negra. Esta afirmación, lejos de pasar desapercibida, despertó controversia internacional. Para algunos, se trataba de una forma extrema de autoexpresión. Para muchos otros, era un acto de apropiación ofensiva. Martina, sin embargo, se mantuvo firme en su convicción de que su alma y su cuerpo ahora estaban alineados. No se trataba de un disfraz, decía, sino de una verdad interna que había encontrado finalmente su forma externa. Su transformación nos obliga a preguntarnos si el cuerpo puede ser moldeado hasta cruzar barreras históricas, sociales y culturales sin consecuencias. ¿Dónde termina el derecho individual y comienza el respeto colectivo? En el caso de Martina, la cirugía fue solo el primer paso hacia un territorio inexplorado, el de la identidad transracial llevada al extremo físico. Valeria Lukianova, de humana a muñeca. Valeria Lukianova no quiso parecerse a una mujer ideal, quiso convertirse en algo más irreal, una muñeca. Su transformación no fue un accidente ni una exageración casual, fue un proyecto de vida. Nacida en Moldavia, su cuerpo fue esculpido para replicar a la icónica Barbie. Cintura de avispa, piel tersa, ojos agrandados y una expresión casi congelada. La cirugía fue solo una parte. Su rutina diaria incluía técnicas de maquillaje extremo y prácticas esotéricas para desmaterializarse, como ella decía. Valeria no solo adoptó la imagen de una muñeca, habitó su filosofía. Decía no necesitar comida, se definía como una viajera astral y aseguraba estar conectada con entidades superiores. Pero detrás del espectáculo mediático, su existencia plantea una pregunta profunda. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para encarnar una idea? En su caso, lo humano fue lo primero que dejó atrás. Su figura es admirada por unos, ridiculizada por otros, pero siempre genera reacción. Y es allí donde su poder radica, en demostrar que, cuando el ideal de belleza es inalcanzable, algunas personas prefieren convertirse en ese ideal, aunque eso signifique abandonar lo que las hace reales. Anthony Lofredo, el alien en la Tierra. Anthony Lofredo no sueña con parecer perfecto, sueña con dejar de parecer humano. Su cuerpo es un proyecto en constante mutación, una escultura viviente que lo aleja cada vez más de lo reconocible. Se ha tatuado de negro casi la totalidad de su piel, incluyendo los globos oculares. Ha amputado su nariz, modificado sus orejas y dividido su lengua, y no planea detenerse. Su objetivo declarado es convertirse por completo en lo que él llama el alien negro. Su siguiente paso, ya públicamente anunciado, es amputarse una pierna sana. Este deseo ha generado rechazo, desconcierto y un encendido debate médico. ¿Es ético que un cirujano colabore en la mutilación de un cuerpo sin una necesidad clínica? Para Anthony, la respuesta es clara.
clara. Él es el dueño de su cuerpo y nadie puede decirle quién debe ser o cómo debe lucir. Pero su caso nos arrastra a un abismo filosófico más profundo. ¿Qué significa ser humano cuando uno decide, con plena conciencia, dejar de parecerlo? Anthony no busca aprobación ni compasión, solo quiere cruzar la última frontera del cuerpo, la que separa lo anatómicamente posible de lo existencialmente libre. Pixie Fox, la caricatura encarnada. Pixie Fox no quiso parecerse a una celebridad ni a una modelo, quiso ser una caricatura. Desde muy joven soñaba con un cuerpo irreal, ojos agrandados, cintura de avispa, busto exagerado, pómulos prominentes y labios que parecieran dibujados. Para alcanzar ese ideal, se sometió a más de 200 cirugías, entre ellas la extracción de 6 costillas, la pigmentación del iris y una remodelación facial casi completa. Su apariencia desató admiración y alarma por igual. Médicos la alertaron sobre los riesgos, pero ella insistía. Su cuerpo era su obra de arte. Pixie se convirtió en una celebridad de las redes, en símbolo de lo que muchos llamaron posthumanismo estético. Sin embargo, el cuerpo tiene límites, y ella los enfrentó. Complicaciones de salud la obligaron a detenerse, incluso a revertir algunos procedimientos. Lo que comenzó como un sueño de infancia se transformó en una batalla contra el deterioro físico. Aún así, nunca renunció por completo a su identidad. Para Pixie, ser una caricatura no era una exageración ni una fantasía vacía, sino una forma de existencia tan válida como cualquier otra. Su rostro, aunque alterado, era la expresión perfecta de un mundo en el que lo ficticio puede convertirse en carne. Kirill Tereshin, apariencia y reconocimiento. Kirill Tereshin, un joven originario de Rusia, tomó una decisión poco convencional para transformar su imagen. En lugar de seguir un entrenamiento tradicional, eligió modificar el volumen de sus brazos mediante métodos alternativos. Su aspecto llamó la atención rápidamente en redes sociales, donde fue apodado el Popeye ruso. A medida que su imagen se viralizaba, también crecían las preocupaciones. Especialistas en salud señalaron posibles consecuencias para su bienestar físico, pero Kirill continuó adelante, motivado por el impacto que generaba. Con el tiempo, comenzó a experimentar malestares que lo llevaron a buscar asistencia profesional. Se tomaron medidas necesarias para preservar su salud y evitar complicaciones. Su experiencia se convirtió en un reflejo de los desafíos actuales respecto a la imagen corporal y la búsqueda de validación en entornos digitales. Lo que inicialmente parecía una transformación estética, terminó evidenciando los límites entre el deseo de destacar y el cuidado personal. Su historia invita a reflexionar sobre hasta dónde puede llevarnos el deseo de encajar en los estándares visuales de las plataformas sociales. Simon Cowell, rostro de pantalla. Simon Cowell, el implacable juez de concursos musicales, no solo moldeó la cultura pop con sus opiniones filosas, también transformó su rostro, poco a poco, ante los ojos del mundo. A medida que su fama crecía, también lo hacía la presión por mantenerse joven, relevante, impecable. Recurrió al botox, a los rellenos dérmicos, a tratamientos estéticos que suavizaran el paso del tiempo. Durante años, negó o evitó hablar del tema, pero eventualmente, el cambio se volvió imposible de ignorar. Su rostro adquirió un brillo tenso, una rigidez que borraba expresiones y añadía una capa artificial a su imagen pública. Con el tiempo, Simon confesó haberse arrepentido de algunos procedimientos. Incluso admitió que su hijo pequeño lo hizo reflexionar al no reconocerlo. Esta revelación humana contrastó con su figura televisiva siempre segura. En él, la cirugía no fue un camino hacia la extravagancia, sino hacia el dilema de muchas celebridades. ¿Cómo envejecer cuando todos te observan? Simon representa una nueva ansiedad, la de quienes no buscan parecer distintos, sino simplemente no parecer viejos. Pero incluso esa lucha, cuando se prolonga demasiado, termina generando el efecto contrario, porque a veces, el verdadero cambio no está en el rostro, sino en aceptarlo. Tiffany Taylor, en piel ajena. Tiffany Taylor no buscaba una versión mejorada de sí misma. Quería dejar de ser quien era y convertirse quirúrgicamente en otra persona. Ivanka Trump, tras un divorcio traumático, canalizó su angustia hacia una meta radical. Se sometió a más de una docena de procedimientos, incluyendo rinoplastias, implantes mamarios y ajustes faciales, con la esperanza de replicar la imagen de la hija del expresidente estadounidense. Aún así, el parecido nunca fue del todo logrado, y la obsesión creció. Tiffany no solo imitaba su estética, también sus gestos, su forma de hablar, su estilo de vestir. En cada paso, parecía alejarse de su historia personal, tratando de habitar la identidad de otra. Lo inquietante no es solo el intento de emular, sino la negación de lo propio como algo reparable. Su historia refleja una herida emocional canalizada a través del bisturí. La cirugía, en este caso, no fue un capricho estético, sino una tabla de salvación mal calculada. Tiffany demuestra que cuando el cuerpo se convierte en refugio de un trauma, el espejo deja de mostrar verdad, y en esa distorsión, a veces lo que uno más anhela no es belleza, sino olvido. Cindy Jackson, récord de inseguridades. Cindy Jackson no quería ser famosa, quería ser hermosa. Lo que comenzó como una corrección estética se convirtió en una misión de vida.
En 17 años, se sometió a más de 50 procedimientos estéticos, entre ellos estiramientos faciales, liposucciones, implantes y retoques dentales. Su nombre quedó registrado como la persona con más cirugías estéticas en el mundo, pero detrás del récord había una historia mucho más íntima. Desde pequeña, Cindy se sintió poco atractiva, invisible, ajena a los estándares que la rodeaban. Cada intervención fue, según ella, un paso hacia la libertad personal, una forma de esculpir lo que el azar genético no le ofreció. Sin embargo, su transformación también desató preguntas inquietantes. ¿Cuándo deja de ser el bisturí una herramienta de mejora y se convierte en una muleta emocional? Cindy no renegó de sus decisiones, pero con los años comenzó a hablar más sobre la presión social y menos sobre la vanidad. Su historia revela cómo la cirugía, cuando se convierte en estilo de vida, deja de ser corrección para convertirse en identidad. En el fondo, Cindy no perseguía la perfección, sino el derecho de reescribirse a sí misma tantas veces como fuera necesario. Estrella de OnlyFans, la cara del acoso, no reveló su nombre, pero su rostro fue visto por millones. Esta joven, famosa en plataformas para adultos como OnlyFans, decidió invertir su fortuna en cirugía estética. Su objetivo no era solo verse mejor, sino silenciar las burlas que recibía a diario por su apariencia. La presión digital, constante e implacable, la convenció de que su rostro debía ser otro. Así comenzaron las operaciones, rellenos, lifting, remodelación de mandíbula, aumento de labios y más. Y antes de seguir con esta historia, quiero hacer una pausa breve para invitarte a ver otro caso que, aunque diferente, es igual de impactante. Es sobre una mujer que llevó su cuerpo al extremo más surrealista, en una transformación que parece sacada de un dibujo animado. Si esta historia te está atrapando, te aseguro que esa otra te va a dejar sin palabras. Después de terminar este video, no olvides echarle un vistazo. Pero volvamos a esta joven. El resultado fue desastroso. Su rostro, antes conocido por miles de seguidores, se volvió irreconocible. Muchos se alejaron. Lo que fue una búsqueda de aceptación terminó en aislamiento. A diferencia de otros casos de cirugía extrema, lo suyo no nació de vanidad, sino de miedo. Miedo a no gustar, a no encajar, a no ser suficiente bajo la lupa cruel de Internet. Su historia no es solo una tragedia estética, sino una advertencia sobre el poder que tienen las redes para destruir la autoestima. Ella no quiso ser otra por capricho, sino porque el mundo digital le gritó que debía serlo. En su piel quedó marcada una verdad incómoda. A veces, el verdadero daño no lo hace el bisturí, sino el juicio ajeno. Jocelyn Wildenstein, la felina inquebrantable, no quiso parecer más joven ni más bella según los estándares tradicionales. Quiso parecerse a un felino. Su transformación comenzó en los años 90, motivada, según se dice, por el amor de un esposo obsesionado con los grandes felinos. Lo que empezó con pequeñas intervenciones se convirtió en una serie de cirugías faciales, estiramientos extremos, implantes en los pómulos, labios aumentados, ojos alargados. Su apariencia cambió tanto que fue apodada la mujer gato o la gatúbela. Pero lejos de esconderse, Jocelyn se mantuvo firme. A pesar de las burlas, del escrutinio público y de las crisis económicas que enfrentó tras su divorcio millonario, nunca se arrepintió de su elección estética. Para ella, su imagen era una expresión auténtica de su libertad. Se convirtió en un símbolo, no del glamour clásico, sino de la transformación radical sin miedo al juicio. Su rostro, aunque deformado para muchos, era su marca personal. Jocelyn desafió la lógica del antes y después. Su después fue un acto de rebeldía contra la norma. En un mundo donde todos quieren parecerse entre sí, ella eligió algo radicalmente distinto. Y eso, para bien o para mal, la hizo inolvidable. Han Myoku, la obsesión detrás del reflejo. Es una reconocida modelo coreana, fue admirada por su presencia y encanto. Sin embargo, su profundo deseo de conservar una apariencia juvenil la llevó a recorrer un camino lleno de intervenciones. Lo que comenzó como tratamientos estéticos convencionales fue evolucionando hacia una búsqueda constante de cambios. Con el tiempo, cuando ya no contaba con los recursos necesarios para continuar con apoyo profesional, decidió actuar por cuenta propia, utilizando métodos caseros para alterar su imagen. Esa decisión marcó un antes y un después. Su rostro comenzó a cambiar de manera progresiva, alejándose de su aspecto original. Debido a las consecuencias visibles, fue necesario acudir a especialistas que la asistieran en su proceso de recuperación. Se realizaron diversos procedimientos para estabilizar su salud y mejorar su bienestar. Lejos de negar lo ocurrido, Hang expresó con honestidad que había caído en una dinámica difícil de frenar. Reconoció que su necesidad de alcanzar un ideal de perfección se transformó en un problema que afectó su vida de manera profunda. Su historia es un claro ejemplo de cómo, en ocasiones, el deseo de mejora puede desbordarse si no se acompaña de contención y orientación. Más que una advertencia estética, es una reflexión sobre el equilibrio entre el cuidado personal y la aceptación. Leo Blanco. En la sombra del rey del pop, Leo Blanco no quiso parecerse a una estrella cualquiera. Quiso ser Michael Jackson. Nacido en Argentina desde
pequeño sintió una conexión profunda con el rey del pop, pero su admiración no se limitó a la música o al baile. Decidió que también quería compartir su rostro. Se sometió a más de una decena de cirugías para imitar los rasgos faciales de su ídolo. Cambió su nariz, su mandíbula, sus pómulos e incluso su tono de piel, intentando recrear cada detalle. Gastó más de $30,000 en el proceso. Sin embargo, la perfección nunca llegó. Cada intervención parecía alejarlo más del resultado deseado, mientras su rostro se volvía cada vez más frágil y artificial. Aún así, Leo no se rendía. Seguía bailando, actuando, subiendo contenido a redes sociales. Su transformación era, en sus palabras, un homenaje, pero para muchos, era una advertencia de cómo la idolatría puede confundirse con la pérdida de identidad. En su búsqueda por parecerse a otro, Leo terminó difuminando su propio reflejo. Su historia no es solo la de un fan obsesionado, sino la de alguien que creyó que amar a un ícono justificaba convertirse en él, incluso a costa de sí mismo. Justin Jedlicka, el Ken de carne y bisturí. Justin Jedlicka no se conformó con una cirugía. Desde los 18 años, su vida ha sido una lista interminable de intervenciones quirúrgicas con un objetivo muy claro: parecerse al muñeco Ken. Implantes de bíceps, hombros, pantorrillas, múltiples rinoplastias y modificaciones en su estructura facial lo fueron moldeando hasta convertirse en una figura casi plástica, pero hecha de carne, silicona y voluntad. No buscaba encajar en un estándar común, sino encarnar la perfección masculina que para él representaba el icónico muñeco de Mattel. A diferencia de otros casos, Justin siempre ha sido abierto y hasta orgulloso de sus decisiones. Defiende la cirugía estética como una forma de arte y se considera un escultor de sí mismo. No siente que haya perdido su identidad. Al contrario, afirma que la encontró a través del bisturí. Sin embargo, su caso también genera preguntas incómodas. ¿Cuánto del cuerpo es lienzo y cuánto es límite? ¿Cuándo la búsqueda de perfección se convierte en obsesión? Justin no se esconde ni se disculpa. En un mundo donde muchos temen las arrugas, él eligió convertirse en símbolo de una belleza artificial, deliberada y radical, y en ese extremo encontró su versión de autenticidad. Ethan Bramble. Él eligió un camino único. Desde muy joven, comenzó a explorar el universo de las modificaciones físicas, transformando su apariencia con una intención clara: expresar quién es, sin seguir moldes ni expectativas. A lo largo de los años, su cuerpo se convirtió en un lienzo. No solo lo cubrió casi por completo con tatuajes, sino que también incorporó cambios que desafían lo convencional. Para Ethan, cada transformación es parte de una narrativa personal que combina arte, identidad y autenticidad. Él no busca aceptación ni pretende convertirse en un referente. Se ve a sí mismo como una obra en constante evolución, alguien que eligió mostrarse tal como lo siente, incluso si eso implica enfrentar miradas ajenas o entornos poco comprensivos. Aunque su decisión ha implicado desafíos tanto a nivel social como en lo cotidiano, nunca ha expresado arrepentimiento. Para él, cada cambio representa un capítulo de su vida y una afirmación de libertad. En un mundo que muchas veces valora lo predecible, Ethan eligió diferenciarse desde lo más visible, su imagen. Pero su historia no trata solo de estética, sino de convicción, de valentía y de un profundo deseo de vivir siendo fiel a sí mismo. Sahar Tabar, la Jolie zombificada. Sahar Tabar, una joven iraní, se volvió viral en redes sociales por su apariencia fantasmagórica. Afirmaba haber pasado por más de 50 cirugías para parecerse a Angelina Jolie, pero con un giro macabro. Su rostro lucía cadavérico, descompuesto, como una versión zombificada de la actriz. Ojos hundidos, pómulos salientes, labios deformes y una expresión que parecía salida de una película de terror. Sin embargo, más tarde reveló que gran parte de su imagen era producto del maquillaje y edición digital. Aún así, su impacto fue tan profundo que cruzó las fronteras de la viralidad para entrar al terreno legal. Las autoridades iraníes la arrestaron por blasfemia y corrupción moral, acusándola de promover valores considerados ofensivos. Lo que comenzó como una provocación estética se convirtió en una batalla por la libertad de expresión. Sahar pasó varios meses detenida y enfrentó duras penas. Su historia no es solo sobre cirugía ni sobre transformación, sino sobre el choque entre lo individual y lo institucional, entre el cuerpo como lienzo personal y el cuerpo como símbolo social. En su caso, el castigo no vino del bisturí, sino del poder que vio en su imagen una amenaza. Y eso la volvió aún más inolvidable. Eric Sprague, el hombre lagarto. Eric Sprague no quería parecer una persona distinta, quería dejar de parecer una persona. Conocido mundialmente como el hombre lagarto, llevó su cuerpo al límite para transformarse en un reptil humano. Tatuó escamas verdes sobre cada centímetro de su piel, dividió su lengua en dos, afiló sus dientes y se implantó cuernos subdérmicos en la frente. Incluso modificó quirúrgicamente su mandíbula para imitar la forma de un hocico. Pero su transformación no se detuvo en lo físico. Eric convirtió su vida en un espectáculo. Realiza performances extremos, manipula fuego, cuelga objetos con ganchos de su piel
y vive de mostrarse como un híbrido entre criatura y artista. No busca parecer bonito ni aceptable, busca ser inolvidable. En entrevistas, ha explicado que su metamorfosis no es una locura, sino una forma de autenticidad radical. Elige habitar un cuerpo que refleje su espíritu interior, aunque eso lo haya alejado de lo convencional. Su historia nos obliga a replantear los límites entre arte, identidad y humanidad. Eric no se esconde, no pide permiso, no se disculpa. Su cuerpo es manifiesto, su apariencia es ritual, y en esa piel marcada se lee una verdad. Ser uno mismo puede implicar volverse irreconocible. Herbert Chávez, el Superman real. Desde niño, Herbert Chávez soñó con volar, pero su admiración por Superman no se quedó en camisetas o figuras de acción. Se transformó en una misión de vida. Nacido en Filipinas, Herbert ha pasado por más de 2 docenas de procedimientos quirúrgicos para parecerse al famoso superhéroe. Ha cambiado su nariz, su mandíbula, su barbilla y su complexión. Incluso se sometió a tratamientos para aclarar su piel, buscando imitar cada rasgo del Clark Kent interpretado por Christopher Reeve. A lo largo de los años, su cuerpo fue moldeado a imagen y semejanza del ídolo ficticio, convirtiéndose en una mezcla entre devoción y reconstrucción. Herbert no oculta su transformación. De hecho, participa en eventos, asiste a escuelas vestido con el emblemático traje azul y rojo, y se presenta como un defensor de la esperanza. Pero detrás del carisma, hay una pregunta que late con fuerza. ¿Qué impulsa a alguien a dejar de ser quien es para encarnar un personaje de cómic? En el caso de Herbert, la cirugía fue una extensión de la fe. Su historia no habla solo de bisturíes y prótesis, sino de un hombre que convirtió su admiración infantil en una identidad real, tangible y permanente. Dennis Abner, espíritu de tigre. Dennis Abner, también conocido como Stalking Cat, llevó la transformación corporal a un territorio profundamente espiritual. Inspirado por las tradiciones indígenas y su conexión con el tigre, decidió modificar su cuerpo para convertirse en uno. No fue una decisión estética ni una fantasía pasajera, sino una declaración de identidad. Se sometió a más de una veintena de procedimientos quirúrgicos, se implantó bigotes, se afiló los dientes, se operó la nariz, se colocó orejas felinas, se tatuó rayas en todo el cuerpo e incluso añadió una cola robótica. Para Denise, estas modificaciones no eran disfraces, eran parte de un viaje personal hacia la autenticidad interior. Aseguraba que dentro de él vivía un felino y su cuerpo solo debía reflejarlo, pero su historia también estuvo marcada por el aislamiento, la incomprensión del entorno, los juicios y las dificultades para integrarse socialmente lo acompañaron hasta el final. Falleció en soledad, dejando tras de sí una pregunta que aún resuena. ¿Hasta qué punto podemos moldear el cuerpo para alinearlo con el alma? En el caso de Denise, su cuerpo fue templo, ritual y transformación. Y aunque muchos no lo comprendieron, él vivió y murió como lo que siempre sintió ser, un tigre. Anastasia Pokreschuk, reina de las mejillas. Anastasia Pokreschuk no quiso parecerse a una celebridad ni a una muñeca. Quiso destacar por algo que nadie más tenía, las mejillas más grandes del mundo. Esta influencer ucraniana ha inyectado tal cantidad de relleno dérmico en su rostro que sus pómulos sobresalen con una forma completamente antinatural, casi geométrica. Mientras algunos se escandalizan ante su imagen, ella sonríe con orgullo. Asegura que se siente hermosa, empoderada y única. Su transformación no fue accidental ni progresiva, fue intencional y consciente. A diferencia de muchos otros casos, Anastasia no esconde sus procedimientos. De hecho, los documenta en redes sociales y promueve la libertad estética sin filtros ni disculpas. No busca aceptación universal, sino expresión personal absoluta. Para ella, la belleza no tiene reglas, y aunque muchos la critican, otros la ven como una figura disruptiva que desafía las normas convencionales de apariencia. En tiempos donde todos parecen seguir los mismos cánones de rostro perfecto, ella eligió lo opuesto: exagerar, destacar y romper esquemas. Su historia demuestra que, en un mundo de rostros repetidos, a veces el mayor acto de belleza es atreverse a ser radicalmente distinta, aunque eso signifique inflarse contra la corriente.